gracias por el contacto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, lo planteábamos con Daniel, ¿no? En Argentina no tenemos ese problema de rechazo a la vacunación, no obstante, hay demoras en aquellos que tienen tal vez una y no terminan o no resuelven terminar con el esquema de vacunación. ¿A qué se le adjudica esa situación? ¿Qué piensa usted? Y hay varias explicaciones propuestas, ¿no es cierto? Un poco de relajamiento en virtud de que veníamos viendo hasta hace no hace mucho un descenso marcado de los casos, de la gente internada, de la gente que fallecía, la cantidad de gente que estaba en terapia. Todas las señales eran indicativas de que estábamos marchando 10/10 y bueno, yo creo que un poquito la gente se ha relajado. Ustedes acuérdense que en algunos distritos, en algunas provincias del país, se levantó la restricción o la obligación de usar el barbijo, tipo Cava y provincia de Buenos Aires, en los ambientes abiertos. Y bueno, tiene sentido dejar de usar barbijo al aire libre, pero yo creo que hay un mensaje encubierto, sin querer, de que cuando uno deja de protegerse afuera, también se tienta a no protegerse adentro. Y bueno, eso yo creo que ha sido un elemento fundamental y hoy lo vemos nosotros en las calles, y no tanto en las calles como en los negocios y en los lugares públicos donde hay mucha gente que usa el barbijo de babero o directamente no lo usa. Tenemos muchas fiestas de fin de año, tenemos muchos encuentros, tenemos una necesidad gigantesca, tenemos calor, tenemos una multitud de cosas que nos lleva a descuidarnos y a creer que está todo superado. Y tenemos 7 millones de personas que no han ido a buscar su segunda dosis. Es fundamental que vayan a buscarla. Ya de hecho queda muy claro que en estudios muy preliminares aún, lo que se viene conociendo a través de distintos grupos de científicos que comparten sus resultados iniciales vía tweet o algunos en sitios que no están todavía revisados por pares, hay una declinación importante de la protección frente o mediada por los anticuerpos con la versión Omicron, que hace necesario reforzar en los casos en que corresponde mediante una dosis de refuerzo a las personas para tener la inmunidad de anticuerpos lo más alta posible para estar protegido frente a la infección con esta nueva variante. Gabriel, así que es fundamental, sí. Teniendo en cuenta esto mismo que estás diciendo, que por lo visto Omicron, que ya podríamos decir que ya está entre nosotros los cordobeses, teniendo en cuenta esto que vos decís de que Omicron, si bien evade la eficiencia de la vacuna respecto del contagio, lo que no puede evadir es la eficiencia de la vacuna para evitar enfermedades graves, internaciones en la mayoría de los casos. ¿No pareciera ser que se está dando demasiadas vueltas para el pasaporte sanitario en Argentina? Digo, ¿no sería una medida que, porque es como que no termina de implementarse, ya vamos y no vamos con el pasaporte sanitario? Bueno, no soy experto en el área claro. legal, ¿no es cierto? Sí, de vacuna, pero no en el aspecto legal. Pero supongo que conociendo la idiosincrasia argentina, debe costar seleccionar la mejor forma de establecer ese pasaporte sanitario para que sea realmente cumplible. ¿Sí? Sabemos que en un boliche, cuando están entrando mucha gente, de difícil cumplimiento la revisión se me ocurre, ¿no?, de ese pasaporte, y a otras instancias donde el interés es que el cliente entre, entonces al negocio, donde sea, en cualquier situación y forma. De hecho, los mismos comerciantes, muchos dicen frente a alguna queja: mire, este cliente no está usando el barbijo, ¿qué quiere? Si no entra, no compra. Claro. Entonces, básicamente, sabiendo la idiosincrasia argentina, yo creo que no es cuestión de decisión, la decisión está tomada. Eso nos decían las autoridades nacionales y las provinciales también, está tomada. Ahora, la cuestión es cómo implementarlo de tal forma que tenga un mínimo cumplimiento por la población y que signifique para aquellas personas que no han cumplimentado aún con su esquema completo de vacunación, que vayan, tengan una dificultad de ingresar a una determinada actividad y con eso se aceleren a buscar la segunda vacunación. Quizás posiblemente muchos de esos tendrán que hacer turismo, y ahora se han abierto las fronteras a Brasil y muy prontito a Uruguay, y la condición sine qua non es tener las 2 dosis, si no uno va a cuarentena de no sé cuántos días en Brasil o en Uruguay. Entonces, yo creo que el problema está en definir exactamente la aplicación de ese pasaporte sanitario, no en el hecho de hacerlo.
¿sí? Gabriel, por otro lado, yo pensaba, ¿no? En el COFESA, esta reciente reunión que hubo con los titulares de salud del país, se planteó acortar los 6 meses entre la segunda y la tercera por 5. Córdoba todavía sostiene los 6 meses. No, te corrijo, disculpa. Ya se modificó. Acaba de Ahora modificarlo. 5 meses. Media hora llegó el comunicado, desde el viernes 5 meses. Bueno, ahí está. Sí. Córdoba adhiere a esta aceleración. ¿Y por qué? ¿Porque no son efectivas las vacunas por más tiempo o porque efectivamente hay temor por el arribo de la Omicron? No he estado en esas reuniones para decirte el motivo real, pero yo pienso que más que nada es para apurar un poco la situación y encontrarnos mejor frente a Omicron. Básicamente, y también tomando un poquito lo que hablaban hace un rato, la inmunidad está mediada contra el virus, sean las personas infectadas o vacunadas a través de 2 medios distintos que se complementan entre sí. Por un lado, los anticuerpos, que bloquean el virus y tratan de evitar de que el virus llegue a las células que va a infectar. Y por otro lado, la respuesta mediada por células T, especialmente células T citotóxicas, que van a destruir las células infectadas. Y de esa forma van a impedir que el virus siga su ciclo vital y se reproduzca. El anticuerpo evita la infección, esencialmente. La respuesta mediada por linfocitos T esencialmente se dedica a combatir la enfermedad cuando el virus ya ingresó, ¿sí? Lo que se sabe hoy, y se sabe ya de hace mucho de inmunología básica, es que los anticuerpos, una vez que son producidos, sea por la infección o sea por la vacuna, tienden, si desaparece el agente nocivo, como por ejemplo el coronavirus, tienden a disminuir progresivamente a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque bueno, el organismo tiene que dedicarse a nuevos virus, a nuevas bacterias, a nuevos agentes de injuria y no puede estar produciendo constantemente altos niveles de anticuerpos frente a un solo microorganismo. Entonces va bajando esa producción de anticuerpos y cuando llegue nuevamente el microorganismo, se bajan las células de memoria, porque se generan también células de memoria que se quedan esperando que vuelva el virus, se van a activar de una forma mucho más rápida. En contextos de alta circulación viral y de pandemia como la actual, donde constantemente se van renovando las variantes que van ingresando y algunas con posibilidades de escape mayores que otras de anticuerpos, necesitamos que el sistema inmune esté produciendo constantemente anticuerpos. Y bueno, el término medio en que comienzan a descender y a verse disminuciones en la capacidad de protegernos de la infección están alrededor de los 4, 5, 6 meses dependiendo de la persona. No es una fecha exacta, no es matemática. Varía de persona a persona, pero en términos promedio anda entre los 5 o 6 meses, donde ya los niveles de anticuerpos son bastante más bajos que luego de la segunda dosis o de la dosis refuerzo, lo que sea. Y entonces es bueno reforzar en este contexto actual de mucha circulación viral, seguir manteniendo esta estimulación del sistema inmune. Consecuentemente, cuanto más dosis recibamos, mejora aún más la calidad de los anticuerpos. Claro. Entonces, visto hasta hace poquito, las 6 meses, visto que ya Omicron llegó y que por más que pongamos frenos va a llegar, y no tiene sentido poner frenos porque hoy no tenemos no era como cuando fue la segunda dosis, que cerramos todo el país a la espera de que, tratando de evitar que entrase Delta, porque teníamos una población importante sin vacunar y había que vacunarla. Hoy ya no tenemos la misma situación, no tiene sentido estar cerrando demasiado las fronteras, sí haciendo mucho control, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda hacer de test y seguimiento, pero tarde o temprano va a entrar. Entonces lo mejor es impulsar la vacunación y yo creo que por esto han cambiado de 6 a 5 meses, no más corto, porque ya los niveles de anticuerpos son en general bastante buenos, ¿sí? No tiene sentido y es mejor esperar un poquito más. Entonces en ese sentido yo creo que por eso han bajado a 5 meses. Sí, se han tomado 2 medidas, ¿no? Esta que decíamos ahora, la que comentabas, Gabriel, esta de los 5 meses, y anteriormente se tomó otra que me parece que es muy importante, en Córdoba al menos, ya se acabaron los turnos. Es decir, la vacunación es libre. Exacto. Para primera y para segunda dosis y hasta para tercera, superado los 5 meses. Pregunta, estratégicamente, teniendo en cuenta que tenemos la ventaja del verano por delante, pero bueno, marzo dentro de 3 o 4 meses, ¿no sería bueno, y teniendo en cuenta que hay volumen de vacunas, salir con una estrategia un tanto más agresiva de vacunación? No sé, se me ocurre, lugares turísticos, es decir, salir a promocionar la vacuna, a buscar, y también aprovechando que los argentinos, como bien coincidíamos, vos también lo decías, no es que seamos antivacunas, por ahí somos vagos, olvidadizos o tenemos desidia, pero no es que estamos en contra de la vacuna. Sí, totalmente. O sea, el hecho de que hoy, por un lado, haya disponibilidad de vacunas
y por el otro lado ya no hay más turnos, claramente indica de que no hay una demanda por la vacunación. ¿Sí? Si no, estaríamos como al principio, que todo el mundo se quería vacunar y había que poner turnos para organizar la vacunación. Claramente hoy esa demanda no es tan alta, y sí, totalmente cierto, hay que buscar ser agresivos. Se está haciendo, quizás falte mayor agresividad. Hay que verlo en los distintos distritos, no solamente Córdoba, sino el resto de las provincias, ¿sí? No son iguales los valores de cobertura en las distintas provincias. Es bastante variable, y por lo tanto hay algunas provincias que quizás necesiten, si no son capaces, alguna ayuda nacional para hacerlo, sin duda alguna. Y como vos bien lo mencionabas, pero como también yo te decía, es difícil de implementar, el pasaporte sanitario va a ser de ayuda esencial, qué sé yo. No se me ocurre, pero una entrada a un banco, una entrada a algún organismo público, algo que sea necesario y sencillo de controlar, me parece que va a ser fundamental para estimular a la población a hacer lo que quiere hacer, pero que lo deja un poquito medio esperando, no, voy mañana, voy pasado, y no lo hace, ¿no es cierto? Y lo mismo no solamente para completar el esquema de vacunación, sino ir a buscar las dosis de refuerzo cuando corresponda. La población tiene que buscarlo. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias por este contacto y gracias por ser tan predispuesto siempre con el multimedio SRT para ayudarnos a comprender las distintas estrategias de vacunación que se aplican en Córdoba, Argentina y por supuesto en todo el planeta. Muy amable, gracias, buenas noches. No, por favor, y gracias, y a no tenerle miedo al Omicron, simplemente a seguir cuidándose con todas las medidas que ya sabemos y las conocemos de memoria. Gracias, buenas noches. Muy amable. Gracias. Bueno, pensaba...